noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues, vamos a darle continuidad a la pequeña plática que tuvimos la vez pasada. En esta ocasión, pues, vamos a resolver dudas de aquella plática. Va a ser más concreto. Creo que igual la vez pasada algunas dudas surgieron porque, pues, la presentación fue muy larga que algunas personas me imagino que ya no alcanzaron a verlo por completo y, pues, vamos a contestar aquellas preguntas. En este caso, me hicieron el favor de poder recabar todas aquellas preguntas, algunas que se repetían, se hicieron en solo una para que pues podamos saber y resolver todas esas dudas y que ustedes pues tengan esta información más fácil de lo que a lo mejor pudo haber sido la presentación pasada. Ajá. Bueno, me presento, mi nombre es Vanessa, soy nutrióloga, me especializo en el área renal y también soy educadora en diabetes. Ajá. Entonces, esta noche vamos a resolver todas aquellas dudas que surgieron respecto a nuestra plática pasada. Ajá. Aquí tengo la lista de las preguntas que se fueron haciendo para tenerlas como guía e irselas respondiendo. Primera pregunta, nos dicen, ¿debo ser vegetariano si recién comienzo en enfermedad renal crónica? ¿Cómo puedo saber cuánta cantidad de proteína necesito? Bueno, para responder esta pregunta, ¿se debe de ser vegetariano si recién se comienza con la enfermedad renal crónica? La respuesta rápida es no. Ajá. La plática pasada comentábamos que estábamos hablando de las etapas o estadios 2 y 3 de la enfermedad renal. Ajá. Entonces, comentábamos que en la etapa 2 de la enfermedad renal, lo que se busca es dar un patrón de alimentación saludable. Ajá. Entonces, un patrón de alimentación saludable no es vegano o vegetariano. Realmente un patrón de alimentación saludable incluye todos los grupos de alimentos. Entonces, comentábamos la vez pasada que algunos de los patrones alimentarios que se recomiendan hacer durante las primeras etapas de la enfermedad renal pues es la dieta DASH, la dieta mediterránea, principalmente. Este tipo de dietas, no sé si recuerdan, les ponía una imagen de este platito. Ajá. Entonces, en una dieta saludable, nuestro plato debe de tener de todos los grupos de alimentos. Por eso les digo, no tenemos que ser vegetarianos si estamos en la etapa 2 de la enfermedad renal, sino que nuestra dieta debe de ser completa, cubriendo tanto verduras como proteínas, carbohidratos y grasas. Ajá. Lo que sí cabe resaltar es precisamente eso. Lo ideal es que nuestro plato se vea como este platito que tenemos aquí, que la mitad de nuestro plato pues venga dado por verduras, porque eso nos va a dar fibra, por ejemplo, ya que comentábamos en la ocasión pasada que la mayoría de las veces la enfermedad renal o la causa principal es diabetes. Entonces, en etapa 2 de la enfermedad renal, lo que tenemos que controlar son aquellas enfermedades de base, lo que está originando que mi riñoncito se vaya deteriorando. ¿Qué quiere decir con esto? Que controlemos los niveles de azúcar en sangre si tengo diabetes, que controlemos los niveles de presión arterial si vivo con hipertensión y decíamos también que se baje de peso si estoy con un peso mayor al saludable. Ajá. Entonces, debemos de consumir verduras, la mitad de nuestro platito. Ajá. Aquí comentábamos que no hay restricción del tipo de verduras a utilizar. Ajá. Un cuarto de nuestro plato debe de venir dado por proteínas. Aquí se pueden incluir tanto de origen vegetal como de origen animal. Ajá. Y un cuarto de nuestro plato tiene que ser dado por los carbohidratos. ¿Qué nos da carbohidratos? La tortilla, el arroz, la quinoa, por ejemplo. Y debemos de utilizar grasas saludables, como cuáles, como el aguacate, el aceite de oliva, algunas semillas. Ajá. Entonces, en respuesta, como les decía, no debemos de ser vegetarianos si recién vamos comenzando la enfermedad renal, si estamos en etapas 1 y 2, al contrario, pues debemos de llevar una dieta saludable, equilibrada, que contenga todos los nutrientes y todos los grupos de alimentos para que eso pues nos ayude a estar bien nutridos y a controlar nuestras enfermedades de base. Ahora, con respecto a cómo puedo saber
qué cantidad de proteína, pues, necesito. Comentábamos también en la plática pasada que la recomendación de proteína en la etapa 2 de la enfermedad renal va de 0,8 a 0,1 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Entonces, no es tan restrictiva. Ajá. En este caso, pues, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el peso saludable? Eso su nutriólogo o su personal de salud se los tendría que calcular. Por eso no podemos decir como una cantidad específica de proteína, decirles una pieza de pollo o media o así, porque cada persona, de acuerdo a diferentes parámetros, va a ser su peso saludable. Ajá. Y de acuerdo a ese peso saludable, pues decimos, en enfermedad renal estadio 2 va de 0,8 a 1 gramo, perdón, por kilogramo de peso al día. Y decíamos que en la etapa 3 de la enfermedad renal, pues por lo regular se recomendaba 0,8 de manera general, aunque en ocasiones podría llegar a utilizar menos, 0,6 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Esto, por ejemplo, con el uso de alfa-cetoanálogos, ¿no? Pero pues ya también depende, en este caso, de, pues, como les digo, las indicaciones médicas y demás. Por eso muchas veces las recomendaciones generales pues llegan a ser un poco, en este caso, confusas, ¿no? Porque les digo, de acuerdo al peso, la estatura, la edad, si la persona hace ejercicio, en qué trabaja, no es lo mismo una persona que trabaja de manera sedentaria en una oficina que una persona que trabaja en el campo, no es lo mismo una persona que es un poquito más bajita que una persona que es más alta, no es lo mismo una persona que tiene un buen estado nutricional, aquella persona que está desnutrida. Entonces, lo que sí, pues, también en este caso, la cantidad de proteína que la persona necesite, pues, lo ideal es pesarla. Ajá, ¿por qué? En enfermedad renal, ¿qué tanto es tantito? Pues, puede ser mucho. Si yo digo, me recetaron más o menos, en este caso, unos 30 gramos de proteína, y yo no lo peso y en lugar de 30 me como 60, vemos la diferencia del tamaño. Entonces, no va a ser lo mismo como, pues, lo va a utilizar nuestro cuerpo. Para ello, pues, por ejemplo, yo les recomendaría también que hagan uso de básculas grameras, en este caso, para ir pesando la cantidad de proteína que les están indicando consumir. Esto nos va a hacer que seamos más precisos y por lo tanto estemos respetando la cantidad. Ajá, porque pues sí, realmente comentábamos, jamás va a ser lo mismo una cantidad que otra y eso puede ser la diferencia entre que pues mi enfermedad avance o mi enfermedad pues realmente yo la esté disminuyendo esa progresión. Ajá. Ahora, la pregunta número 2. Ajá. En este caso, decían, ¿se debe eliminar la sal por completo? Realmente no. Comentábamos que la ingesta recomendada son 2.300 miligramos al día, que decíamos es aproximadamente lo de una cucharadita cafetera, pero volvemos a lo mismo, hay de cucharas a cucharas. Esta, por ejemplo, es una sopera tiene 3 cucharaditas cafeteras. Entonces, si decimos la ingesta diaria recomendada es lo de una cucharadita, pues sería esto. Ajá. Si yo utilizo esto, pues a final de cuentas volvemos a lo mismo. Ya no van a ser los 2.300 miligramos o menos de 2 gramos de sal que se recomienda, ya va a ser muchísimo más. Pero independientemente de eso, también comentábamos que lo principal que se debe de hacer, pues es ir evitando productos procesados. Ajá, porque si decimos la ingesta recomendada es una cucharadita de sal al día, si alguna vez alguien se pone a leer productos procesados, tienen 4 o 5 cucharaditas, una porción de alimento. Ajá. Entonces, muchas veces, a lo mejor nos da mucho miedo consumir sal, agregarle sal a las cosas, pero consumimos, un producto procesado, ya sea enlatado, embotellado, empaquetado, y ahí estamos obteniendo muchísima sal sin darnos cuenta, porque, pues, para el colmo, para el paladar, no lo vamos a sentir. Entonces, eso, en esta pregunta no vamos a eliminar la sal por completo, pero en la ingesta recomendada es una cucharadita. Ajá. Y pues
para disminuir la ingesta de sodio, de sal, principalmente hay que consumir, decíamos, alimentos frescos, hacer nuestras comiditas en casa, porque así pues yo voy a tener el control de la sal que le estoy agregando. Utilizar, decíamos, hierbas o condimentos naturales. Ahí les ponía algunas tablitas de qué condimentos quedan con qué alimentos, ¿no? O en cuáles se utilizan. Leer etiquetas nutricionales, ajá. Comentábamos la vez pasada o leíamos la etiqueta nutrimental de un jamón, ajá, que era un jamón de pavo, que muchas veces decimos: "Ah, yo consumo jamón, pero es jamoncito de pavo", ¿no? Pensando que a lo mejor puede ser una opción saludable, cuando en realidad, si leemos la etiqueta, pues la palabra sodio viene muchísimas veces, y no solamente venía la palabra sodio, sino también la palabra potasio y fósforo, que eso quiere decir que también, pues, tiene aditivos a base de potasio y de fósforo y que también pueden elevar esos minerales. Ajá. Y pues, en caso de comer fuera de casa, pedir que no se le añada sal. Ajá. Eso con respecto a la sal. Ahora, también la pregunta número 3. En esta pregunta nos decían, ¿tengo que evitar el potasio, por ejemplo, en lo que vienen en los alimentos, el plátano, el tomate, a partir de que ya estoy diagnosticado con enfermedad renal? La respuesta, volvemos a lo mismo, es no. En nutrición, la carrera de nutrición, o si ustedes le preguntan algo a nutriólogo, siempre va a decir depende. Ajá. Entonces, ¿de qué depende el evitar alimentos ricos en potasio natural, como lo es el plátano, el jitomate, la papaya? Va a depender de los niveles que yo esté manejando de potasio en sangre. Si mi potasio está dentro de un rango normal, no tendría yo por qué limitar ese consumo de esos alimentos. Ajá. De hecho, las guías que nos rigen a nosotros, todos los que el personal que nos dedicamos al área renal, pues, en sus últimas actualizaciones decía precisamente eso, que no se deben de, en las primeras etapas, al contrario, no se debe de evitar alimentos ricos en potasio, sino al contrario, se debe de llevar en las etapas tempranas, que en este caso etapas tempranas se refiere a etapas 1 y 2, es más recomendable consumir alimentos naturalmente ricos en potasio. Ajá. ¿A qué se refiere esto? Siempre, siempre alimentos ricos en potasio van a ser frutas, van a ser verduras, ajá. Y pues estos a su vez tienen fibra. La fibra nos va a ayudar, como decíamos, a controlar los niveles de presión, a controlar los niveles de azúcar en sangre, que como comentábamos hace un ratito, en etapa 2, pues es lo que tenemos que hacer, controlar esos niveles para que la enfermedad renal pues no avance. Ajá. Y eso es lo que nos dicen las guías. Primeras etapas de la enfermedad renal, es recomendable ingerir alimentos naturalmente ricos en potasio. Pero eso nos lo marca muy bien, naturalmente ricos en potasio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debemos de consumir en etapa 2 alimentos ricos en potasio, pero potasio que viene ya propio del alimento, como cuáles frutas o verduras como las que aquí me comentan. El plátano es un alimento rico en potasio, pero es natural. El jitomate es un alimento rico en potasio, pero de manera natural. Entonces, vamos a consumir estos alimentos, no hay que evitarlos. ¿Cuándo se podrían llegar a evitar? Tal vez en la enfermedad etapa 3, sobre todo en la etapa 3B. ¿Y esto de qué va a depender? Volvemos a lo mismo, de cómo están nuestros niveles en sangre. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de potasio que pues yo debo de estar manejando? ¿Cuál es el nivel normal? Hay veces que para saber si estoy bien o estoy mal, tengo que saber cuánto es la normalidad. Lo normal de potasio en sangre para un paciente con enfermedad renal va de 3.5 a 5.5. Ajá, eso es lo normal en sangre. Entonces, ya si tengo 5.9, 6, 6.5, ese sí ya es un potasio elevado, muy, muy elevado, y pues es cuando ya se empiezan las restricciones como tal dietéticas. Entonces, un potasio de 4.5, un potasio de 3.5,
no habría necesidad de estarle restringiendo alimentos ricos en potasio. Ajá. Entonces, eso es lo que también pues nos tiene que quedar claro. ¿Qué nos dicen las guías con respecto a eso? ¿Tengo que evitar el potasio, alimentos naturales ricos en potasio? La verdad es que no. La ingesta de potasio va de acuerdo a lo que son los laboratorios y que nos marcan las guías. Que el potasio decíamos que se tiene que, pues sí, evitar de primera mano, es aquel potasio que viene añadido. Ajá. ¿En dónde? En productos procesados. Todo lo que viene empaquetado, embotellado o enlatado es lo que principalmente debemos de evitar. Y cuando los pacientes presentan un potasio elevado, pues sí, en este caso hay que implementar un plan de acción individualizado. Volvemos a lo mismo, depende del paciente, tanto la evaluación médica, ver qué es lo que está pasando, porque pues pueden haber, ¿por qué se puede elevar el potasio? Algunos medicamentos lo pueden estar elevando, el paciente puede tener acidosis metabólica y eso estar haciendo que se eleve, la misma hiperglucemia, los mismos niveles elevados de glucosa en sangre pueden estar pues haciendo que ese potasio se eleve o hasta el mismo estreñimiento. Comentábamos, muchas veces los pacientes están estreñidos porque pues no consumen precisamente alimentos ricos en fibra. Y los alimentos ricos en fibra pues precisamente son tanto frutas como verduras que hay veces las están evitando precisamente para no elevar el potasio cuando eso es lo que está elevando el potasio. Entonces, en resumidas cuentas, en etapa 2 de la enfermedad renal crónica, pues no se evita el potasio o no se evitan alimentos naturales ricos en potasio. En etapas 3, 3A, 3B, depende de cómo estén mis niveles de potasio en sangre y también con la evaluación, en este caso, de todo lo que decíamos, si hay algunos medicamentos, si el paciente está estreñido, si efectivamente está consumiendo alimentos ricos en potasio de manera orgánica o inorgánica. Ajá. Entonces, ustedes como pacientitos, ¿qué tienen que hacer? Pensar, ¿no? ¿Qué desayuno, qué como, qué ceno, si consumo refrescos, si consumo jugos, si me como algunas papitas, si compro muchos enlatados, si como fuera de casa, etcétera, ¿no? Para ver de dónde puede estar proveniendo que mis niveles de potasio se eleven. Ajá. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que evitar, el potasio que viene de manera inorgánica en lo que son productos procesados. Ajá. Siempre, siempre eso es lo que nos dicen las guías. Textualmente nos dicen hacer mayor énfasis en la restricción de alimentos altamente procesados para el manejo de el potasio elevado. Ajá. Entonces, eso es lo que, pues, tenemos que poner atención, porque comentábamos, en los alimentos naturales no se absorbe al 100% el potasio o fósforo que se tiene. Ajá. En cambio, en un alimento procesado, lo que se tiene es lo que se absorbe. Ajá. Así sea la más mínima cantidad de potasio o fósforo, todo lo va a absorber, en este caso, el cuerpo. Ajá. Y pues vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta pues dice, ¿qué importancia tiene el fósforo en esta etapa? Ajá. Al igual que lo que es el potasio, en las etapas 2 y 3 de la enfermedad renal, el fósforo, pues en la etapa 2, por lo regular no se restringe, ajá, en cuestión de la dieta, y en etapa 3 va a depender de cómo estén los niveles. Siempre se ajusta el fósforo, pues a modo de que los niveles en sangre estén normales. Ajá. Entonces, básicamente, también aquí, ¿qué nos dicen las guías? ¿Cuál es el fósforo que tenemos que cuidar? El que viene en productos procesados. Todo lo que viene en jamones, en bebidas, en panecitos empaquetados, eso es lo que nosotros debemos de ver. De hecho, en los productos procesados, pues nosotros lo que debemos de leer son etiquetas. Ajá. Decíamos que hay que leer principalmente el área de ingredientes, porque pues lamentablemente los productos procesados pues no tienen reportado en la tabla nutrimental cuánto potasio o fósforo tienen.
normalmente nada más tienen el sodio, ajá. Entonces, nosotros nos tenemos que poner a leer lo que son los ingredientes. Por ejemplo, en este caso, el pan de aquí me dice ingredientes, harina de trigo, azúcares añadidos, ahí nos dice que de azúcares añadidos tiene azúcar, aceite vegetal, levadura, sal yodada, gluten de trigo, extracto de romero, y puede contener leche, huevo, ajonjolí, nada más. Ajá. Entonces, pues no nos está reportando tanto potasio como fósforo. Y lamentablemente también eso es lo que pasa. Son sustancias que pueden no estarse reportando. Ajá. Pero sí, siempre hay que leer. Como les decía, la vez pasada leíamos una etiqueta de ingredientes de lo que era un jamón de pavo y pues ahí sí veíamos que tenía sodio, potasio, fósforo y sodio pues al por mayor, ¿no? Ahora, siguiente pregunta. Decimos, ¿cuánta agua debo beber al día? Igual, como en todas las indicaciones anteriores, depende. ¿De qué va a depender? De cuánto orina el paciente. Si el paciente orina bien, no hay problema con su riñón en cuestión de eliminar líquidos, no tendríamos por qué estar restringiendo líquido en este momento. Ajá, porque lejos de beneficiarlo, lo vamos a perjudicar. Ajá, pero si el paciente ya no está orinando bien, pues ahí sí ya tendremos que empezar con una restricción. ¿De qué otra cosa depende? Hasta del clima. No es lo mismo la cantidad de agua que se va a tomar en un clima súper cálido que a lo mejor en uno frío o demás. Ajá, porque hasta en ese aspecto el sudor es pérdida de líquido. Entonces ahí también no solamente es el líquido que orinamos, sino también el que perdemos hasta por sudor. Tendríamos que ver ese aspecto si el paciente está perdiendo líquido en esa parte. La ocupación, la edad y demás, pues también tienen que ver en cuánta cantidad, pero de manera general podríamos decirse que en la etapa, pues básicamente 2 de la enfermedad renal, no tenemos restricción en cuestión de líquidos. En la etapa 3, tanto 3A como 3B, pues muchas veces lo que más se sugiere es ver cuánto orina el paciente y a eso agregarle entre 500 mililitros a 1000. Ajá. Y sobre todo, en este caso, hacer mucho énfasis que en este caso debe ser agua simple, es lo que más nos va a ayudar. Si bien en este caso, en ocasiones se toman bebidas como agüita, dulces, jugos, refrescos, etcétera, no, hay que darle prioridad al agua simple para que le ayudemos a nuestros riñoncitos a trabajar. Ajá. Siguiente pregunta, nos dicen, ¿existen superalimentos o suplementos que ayuden a sanar mis riñones? En este caso, pues, en respuesta a esta pregunta, no. Ajá. En realidad, una vez que la función del riñoncito, pues, va disminuyendo, sí se puede recuperar función, sobre todo en etapas tempranas, por eso lo ideal es que pacientes que tienen enfermedades que son factores de riesgo, como hipertensión o diabetes, pues se hagan sus chequeos médicos, evalúen la función de su riñoncito para detectarlo en etapas tempranas y que se accione y podamos recuperar de cierta manera la función. Pero no es por un alimento en específico, sino en realidad es el conjunto de todo el cambio en el estilo de vida. Como les decía, si fumas, dejar de fumar. Si uno está alto de peso, tiene sobrepeso u obesidad, llegar a un peso saludable. Si yo no consumo verduras, pues empezar a consumirlas. Si no estoy habituado a tomar agüita, pues empezar a tomar agüita. Si consumo muchos productos procesados, pues evitar productos procesados, ¿no? Y eso sí, existen algunos alimentos como tal que tienen beneficios. De hecho, pues un superalimento se define como ese alimento que tiene muchos nutrientes en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, este tipo de alimentos sí los podemos utilizar, no es que por sí solos nos van a ayudar a sanar los riñones, pero pues sí nos van a ayudar de cierta manera a mejorar nuestra salud
en manera conjunta con todo lo demás, hasta con el ejercicio, que es parte también importante de la salud, ¿no? La Fundación Nacional del Riñón nos dice que en este caso podemos utilizar como superalimentos que nos ayudan a mejorar la salud de manera general en el paciente renal, por ejemplo, a los frutos secos o semillas, ya que estas pues son ricas en omega 3, que es una grasa altamente saludable para el corazón, y pues también nos ayudan contra la inflamación. Los arándanos también nos dicen que es un alimento muy bueno para enfermedad renal, porque pues tienen antioxidantes. Los antioxidantes pues básicamente ayudan a las células a que no, pues, en este caso, no se dañen, ¿no? ¿Qué otros alimentos nos dice que son beneficiosos? Los aceites o grasas saludables, volvemos a lo mismo, pues básicamente ayudan a nuestro corazoncito, que es uno de los órganos más afectados en pacientes con enfermedad renal. Preferir aceite de oliva, aceite de aguacate, por ejemplo, son como los recomendados. Y también nos menciona que las hierbas aromáticas entrarían como un buen alimento. ¿Por qué? Porque en este caso nos ayudan a darle sabor a los alimentos sin tener que utilizar tanta sal. Eso sí, no hay que confundirnos las hierbas aromáticas o que utilizamos para la cocina diaria con hierbitas que luego se llegan a utilizar para mejorar o que prometen regenerar los riñones, ¿no? Muchas veces todos los productos a base de herbolaria, lejos de beneficiarnos, nos pueden perjudicar. De hecho, también hay una lista que nos da esta misma fundación de aquellos productos o plantas medicinales que normalmente se llegan a utilizar que pues son nefrotóxicas, ¿no? ¿Qué es un producto nefrotóxico? Como su nombre lo dice, que es tóxico para mi riñoncito. Y muchas veces uno lo llega a consumir sin saber que lejos de beneficiar a mi salud, me va a estar perjudicando. Entonces hay que tener cuidado mucho eso. Y siempre que vayan a consulta, pues comenten con sus médicos si están tomando algo extra, porque muchas veces en consulta a la hora que entrevistan a uno, pues no llega a comentar ese tipo de productos que uno está consumiendo, en ocasiones porque se olvida, en ocasiones porque pues llega a dar pena, ¿no? Pero muchas veces sí es importante para que el médico nos diga si este producto puede ser nefrotóxico, ¿no? Y pues la siguiente pregunta nos dicen, ¿cómo puedo comer fuera de casa sin dañar mis riñones? Esto independientemente si se vive con enfermedad renal o si se vive también con diabetes o hipertensión o hasta si se quiere bajar de peso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente planificar. Esa es la base principal de todo, porque si nosotros no planificamos lo que vamos a consumir, pues eso es lo que pasa, ¿no? Terminamos comiendo lo que sea, no importa, porque yo ya tengo hambre y así sea una bolsa de papitas, así sea un chocolate, yo me lo voy a comer porque ya me estoy muriendo de hambre y ese es como lo que yo quiero, saciar mi hambre, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es planificar las comidas. Si yo voy a comer fuera de casa, tengo que principalmente eso, planificar. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, como primer punto sería investigar el menú de donde yo voy a consumir. Eso es lo que yo también, de hecho, les digo a los pacientes en consulta. Siempre que salgas, pues fíjate en dónde vas a comer, qué vas a pedir. Si puedes ver el menú antes, por ejemplo, ahorita tenemos la ventaja de que, pues por redes sociales muchas veces los restaurantes o las fonditas llegan a subir su menú, ¿no? O tener ahí el menú de manera digital y uno lo puede consultar. Entonces, hay que consultar el menú para saber qué podemos pedir. Muchas veces, ¿qué pasa? Uno llega a algún lugar a comer en un restaurante, en algún café, etcétera, y agarramos la carta o nos llevan el menú. Cuando vienen a pedirnos la orden, pues hay veces que apenas estamos leyendo y si ya vemos que está aquí la persona preguntando si ya podemos ordenar, hasta a mí me ha pasado, ¿no? Que uno, pues, como que se estresa y ya lo primero que ves es lo que pides. Por eso lo ideal, pues, es
que si pueden ver el menú antes, lo vean para que vayan analizando qué van a pedir, ¿no? Si ustedes dicen, a lo mejor tengo una salida y voy y vengo y me puedo llevar lo de mi dieta, lo de mi plan de alimentación que me calculó la nutrióloga en toppers, adelante, voy, me lo llevo y no hay menor problema. Pero si digo, ¿sabes qué? Voy a salir y no me va a dar tiempo de hacer. Entonces, el planificar, ir pensando, ¿sabes qué? Voy a ir sobre carretera, están las quesadillas, está el restaurante, está esa cafetería, etcétera, como que ir visualizando en dónde podríamos pasar a consumir. Y eso, si yo ya sé el menú, pues ya estás, voy a saber qué pedir. O si no lo sé, como les decía, pues tratar de investigar qué menú ofrecen para yo adaptarlo a lo que yo quiero. Por ejemplo, yo tengo un paciente precisamente que él viaja mucho porque es comerciante. Entonces, él, la función de su riñoncito está deteriorada, está en una etapa 2 de la enfermedad renal y pues ya estamos cuidando la función, ¿no? La cantidad de proteína es X y entonces él lo que ha optado, porque él al menos 1 o 2 veces por semana sale a la ciudad. Ajá. Entonces, él lo que ha optado por hacer y que le ha funcionado mucho, ya lleva un buen ratito conmigo este paciente, es que se va a un buffet, y en ese buffet, pues ya, ¿no? Él solito, como es buffet, agarra sus verduras, agarra su proteína, volvemos a lo mismo. ¿Para qué me va a servir que yo pese mi cantidad de proteína en casa? Porque visualmente yo ya voy a saber de qué tamaño es, ¿no? Entonces, este paciente, como ya sabe cuánta cantidad de proteína o cuánto se ve el pedazo de carne que él tiene que comer, es lo que hace. En el buffet va y agarra. Sobre todo, como les digo, si tenemos cierta cantidad de proteína, pues él ya sabe, se llena su plato de verduras y su proteína, a ojo de buen cubero, la calcula. ¿Pero por qué? Porque él en casita ya sabe cuánto es lo que le corresponde, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a él le ha servido y pues realmente la función de su riñoncito, del tiempo que lleva conmigo, ya la hemos mantenido. Primero recuperamos y la que recuperamos hasta la fecha es la que estamos manteniendo. Y a pesar, como les digo, de que este pacientito 2 veces por semana se va a traer su mercancía. Entonces, eso le ha funcionado y también si no llega a consumir ahí en el buffet, porque luego no le queda de paso, va a otro restaurante. Y esa es otra de las cosas que podemos hacer. Si vamos a algún lugar, pues en este caso, aclarar todas nuestras dudas de cómo preparan el alimento, qué es lo que tienen, buscar lugares en donde puedan o donde podamos adaptar nuestras sugerencias, decirle: "¿Sabes qué? No le pongas tal, ¿sabe qué? El agua, si la tiene, no le ponga azúcar, si es que no le ha agregado, el café, no le agregue azúcar", etcétera, en donde a lo mejor podamos nosotros, un poquito mover. Si no se puede, pues los digo, dentro del menú, ver lo que es más saludable que podamos consumir. Ajá. También, ¿qué podemos hacer? Elegir, pues, eso, el lugar donde vamos a comer, de preferencia lugares de donde sea comida natural, ajá, no comidas rápidas, ajá. Entonces, una cocina económica, por ejemplo, se me hace un buen lugar, si no, pues, a lo mejor si vamos a un restaurante así, pues, todo se hace al momento, ¿no? Pero, pues, aquellas cadenas de alimentos de comidas rápidas, pues, no sería como la mejor opción. Otra cosa que debemos de hacer, pues, también es eso, ¿no? Que no se nos olviden nuestros medicamentos, porque muchas veces cuando uno come fuera de casa o cuando uno sale de viaje y que tiene que comer, sobre carretera y demás, muchas veces también se olvidan los medicamentos, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes de los medicamentos, de la agüita que vamos a tomar, de dónde tenemos que ir al baño, entonces todo eso lo tenemos que ir checando. En el caso, por ejemplo, también de la proteína, aquí hay que elegir proteínas de preferencia blancas, ¿no? Si el platillo, dentro de la variedad de platillos que ofrecen, pues siempre elegir entre pollo, pescado
o huevo. Ajá, sería como las mejores opciones. De guarniciones, pues siempre tratar de elegir verdura, si se puede, como les decía, si estamos en la etapa 2 de la enfermedad, pues si podemos elegir primero consumir verdura de entrada, ya sea una ensalada, unas verduritas al vapor, pues empezar en este caso con la verdura y pues también evitar alimentos procesados, aquellos platillos que tengan embutidos o alimentos como quesos muy procesados, pues tratar de no pedir ese tipo de alimentos. Ajá. Si tenemos restricción de líquido, pues eso, controlar la cantidad de líquido que vamos a consumir, ¿no? Si hay restricción de líquido, pues hay que ver qué cantidad vamos a tomar en ese momento. Ajá. Hay que pensar en qué momento me quiero tomar. Si tengo permitido poquito líquido, me lo voy a tomar al inicio, a la mitad del platillo o cuando ya termine de consumir el platillo para pasar bien mi comida. Ajá. Tratar, como les digo, si se puede, que no le agreguen sal a la comida, pues dar la indicación y si no se puede, pues nosotros no añadir ese sodio de alguna otra manera, ¿no? Vuelvas a lo mismo, tratar de pedir bebidas procesadas, algunos refrescos o jugos, ¿no? De preferencia agüita natural, pero si queremos, que no sea agüita natural, pues alguna agüita natural, como por ejemplo de sabor como la de limón o la de Jamaica, ajá. Y pues en cuestión de postres, si podemos pedir algo que sea a base natural, alguna fruta, o algo así, pues pedirlo. Pero si vemos que a lo mejor el postre tiene muchas cosas procesadas y que nos pudieran o muchos ingredientes y que no sabemos hasta ni siquiera exactamente qué tienen, pues hasta poder omitirlo, ¿no? Para que, pues, no sea otra situación que nos pueda elevar las toxinas. Ajá. Y muchas veces también, si pedimos ensaladas, tratar de que el aderezo no se lo pongan, porque la mayoría de los aderezos que se utilizan, pues, son aderezos procesados. Y aunque fueran naturales, pues, lo ideal sí es pedirlo aparte para que ustedes controlen las cantidades que van a añadirle, ¿no? ¿Qué más? En cuestión de eso es si comemos fuera, les digo planificar, pensar. En cuestión de la siguiente pregunta, nos dice: "¿Cómo cambia mi dieta si también tengo diabetes?". Ajá. En esta cuestión, ¿cómo difiere de la dieta de un paciente que tiene diabetes y enfermedad renal de aquel que solo tiene, en este caso, la enfermedad renal? Si se tiene diabetes y enfermedad renal, aparte de checar si tenemos que controlar potasio, fósforo, proteína, ajá, también, pues, debemos de ver el control de los carbohidratos que vamos a consumir, sobre todo aquellos carbohidratos que son, o que nosotros le llamamos complejos, son los que debemos de consumir. Todo lo que tenga fibra, como les comentaba, porque lo que tiene fibra, pues, nos va a ayudar a que los niveles de azúcar en sangre no se eleven. Pero si solo se tiene enfermedad renal y no se vive con diabetes, pues, ahí a lo mejor sí podemos consumir un poco de azúcar. ¿Cuánto es la ingesta recomendada? Ideal, menos del 5% de las calorías que yo necesito, ¿para qué? Pues, también entre dentro de un rango de ingesta de azúcar saludable, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que checar. Voy a ir leyendo algunas de los comentarios que nos están poniendo por aquí. Ajá. Dice Detalles con amor. Hola, buenas noches. ¿Hay algunos alimentos que usted nos recomiende de plano quitarlos de nuestra dieta estando en estas etapas? Si tuviera que decirles alimentos que debemos de quitar de ley, independientemente si es etapa 1, 2, 3, 4, 5, son los procesados. Ajá. Todo lo que es principalmente, por ejemplo, un alimento específicamente sería el refresco, porque, pues, nos va a dar, pues, mucho fósforo. Ajá. Y este fósforo es altamente absorbible, se absorbe, por así decirlo, al 100%. Entonces,
aunque sea un traguito, el 100% de fósforo que tiene ese traguito, mi cuerpo lo va a absorber. Ajá, porque es un producto procesado y ese fósforo que tiene es un aditivo alimentario. Cuando nosotros comemos alimentos naturales, por ejemplo, en este caso, los frijolitos, que muchas veces han sido muy satanizados por el potasio, por el fósforo y demás, yo los como y todo ese proceso de digestión que lleva, pues, va haciendo que se pierda lo que tiene, y en realidad, del 100% que tiene, ya no se va a absorber ese 100%. Tan es así que, pues, como no se absorbe muy bien, en algunas personas hasta los frijolitos les llegan a causar gases, ¿no? Porque, pues, no los podemos digerir al 100% o absorber al 100%. Pero si yo le tomo un traguito de refresco, el 100% de fósforo que tiene se va a absorber. Ajá. Y eso, pues, yo lo he comprobado hasta en consultas. He tenido pacientes que me dicen: "No como verduras, no como frijoles, no como carnes, y tengo el fósforo y el ácido úrico por los cielos". ¿Por qué pasa, no? Si no como nada de eso. Cuando ya hacemos la entrevista nutricional, pues, vemos que está consumiendo refresco. Ajá. Voy a ir checando más acá, dice: "Buenas noches desde Sonora". Buenas noches, Anita. Buenas noches. Este es el que comentábamos, como les decía, alimentos que de plano debemos de quitarlos de nuestra dieta, productos procesados, principalmente refrescos, embutidos, sería como lo que yo sí les diría, no embutidos, porque tenemos muchísimo sodio, muchísima sal, no refrescos porque tenemos muchísimo fósforo. Eso sí, de plano, como nutrióloga, sí les diría, esos serían los que quitaríamos en cualquier etapa de la enfermedad, independientemente si es etapa 1 o 2, que decimos en estas casi, etapas iniciales de la enfermedad no hay restricciones, pero en ese aspecto sí les diría, esos no los consuman. Ajá. Zaira, buenas noches, saludos desde Pachuca, saluditos, Minerva desde Puerto Rico, saludos. Agustín Romero, desde Morelia, Michoacán, saluditos. Aquí dice Isabel, mi hijo, está en hemodiálisis, pero orina bien, entonces puede tomar líquidos. Precisamente como comentábamos, Isabel, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un paciente que está ya en una etapa 5? Porque pues al estar en hemodiálisis es porque la función del riñón ya es menos del 15% y está en terapia sustitutiva. Eso, medir la cantidad de orina en 24 horas. Ajá. Y a eso, pues, agregarle el medio litro. Entonces, por eso no les podemos decir, como comentábamos en la plática pasada, no podemos decir 1 litro, 2 litros, como en la población general, ¿no? Que siempre nos dicen: "Toma 2 litros de agua al día", entre 6 a 8 vasos. En enfermedad renal, sobre todo en etapas avanzadas, no podemos decir una cantidad específica, sino depende de lo que orina el paciente, se le agrega el medio litro. Entonces, ahí, si orina mucho, pues va a tomar más líquido. Si no orina nada, pues nada más va a ser ese medio litro de líquido. Y pues decíamos, líquido como tal, independientemente si viene de agua, si viene de leche, si viene de jugos, si viene de la agüita para tomar la pastilla, si es de un caldito, si es de una sopita, todos los líquidos, no nada más agua, ¿no? Dice Marbritos, ay, la estoy perdiendo. Y en estadio 5 prediálisis. Aquí, por ejemplo, Mar, ya en estadio 5 sí ya es más restrictiva la dieta. Ahí sí, literal, debemos de ver estudios de laboratorio para decir cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de fósforo, qué alimentos sí, qué alimentos no, cuánto líquido y demás. Porque como si está en una etapa 5 es porque el riñoncito ya funciona menos del 15%. Imagínense, del 100% que los riñones tienen que funcionar, el riñoncito funciona menos del 15%, entonces ya es casi nada. Decíamos en la plática pasada, ¿qué es lo que hace mi riñoncito o qué es lo que, por qué importa mi riñoncito? Porque el riñoncito es un filtro, como cualquier filtro, elimina aquello que nosotros pues no necesitamos. Entonces, ese filtro ya está dañado y está eliminando sustancias que no debería de eliminar como proteína
y ya no elimina lo que debe de eliminar, como en este caso el sodio, el potasio, el fósforo, urea, creatinina. Entonces, ahí sí la dieta ya se vuelve un poquito más restrictiva, pero depende mucho de los laboratorios. Siempre, siempre depende de los laboratorios. Ajá. Y pues hasta aquí, a ver, Anita Arteaga, yo no estoy dializada aún, estoy con mi dieta, mi alimentación es muy buena y estoy estable, gracias a Dios. Me da mucho gusto, Anita, porque como comentamos, sí nos tenemos que cuidar, en enfermedad renal, pero también en este caso eh, la dieta depende del estadio. Si estamos en etapas 1 y 2, por lo regular, una dieta saludable. Si estamos en 3 y 4, pues depende ya muchas veces de cómo estén nuestros laboratorios. Y si estamos en etapa 5, pues sí, ya es un poquito más restrictiva, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hablar de paciente renal, lo ideal también sería hablar de qué enfermedad, de qué etapa de la enfermedad está hablando o de, en este caso, qué valores está manejando. Por ejemplo, si aquí Anita que me dice, soy paciente con enfermedad renal, con potasio y fósforo en niveles estables, glucosa estable, sodio estable y que digamos que estoy en etapa 3, ¿no? No tendría que ser tan restrictiva la dieta y no tendríamos por qué estar quitando alimentos ricos en potasio, sobre todo, como decíamos, en potasio que viene de manera natural. Ajá. Y pues seguimos con las preguntas que teníamos programadas. La última nos dice, ¿qué tipo de pescado puedo consumir? En este caso, el tipo de pescado que se puede comer son sobre todo aquellos pescados, pues precisamente que tienen menos cantidad de potasio, de fósforo en su contenido. Ajá. ¿Y esto por qué? Porque pues hasta depende del tipo de pescado la cantidad de estos minerales que tenga. Por ejemplo, ¿cuáles son los seguros para el paciente con enfermedad renal? Pescados como el lenguado, mero, cabrilla, huachinango, la tilapia. Ajá, son los que serían recomendados y cuáles no son tan recomendables porque precisamente tienen estos minerales pues un poquito más elevados. Pescados como el pez espada, el salmón, las sardinas, o los mariscos, y los que de plano, pues no sería como ideal consumirlos, aquellos que son enlatados, porque volvemos a lo mismo. Estos llegan a ser por lo regular altos en sodio. Dice Anita, estoy en etapa 5. Ajá. Yo como pargo. Ajá, ese es recomendable. La mojarra, el lenguado, tilapia, todos esos, Anita, están muy bien. Me dice que está en etapa 5, entonces volvemos a lo mismo. En etapa 5, pues ahí sí es un poquito más precisa la dieta. Lo ideal es que sea muchísimo más individualizada, pero pues sí, los niveles que maneja son muy buenos. Entonces, aquí principalmente en el caso de Anita, si todo está estable hasta el momento, pues continuar con el tratamiento como lo has podido llevar, Anita. Si eso te está dando los niveles normales, pues sí, continuar como vas, porque eso quiere decir que dentro de tu alimentación, pues vas muy bien y que lo estás haciendo de manera correcta para manejar esos niveles. Entonces les digo, las recomendaciones que se están dando son de manera general. Si quisiéramos ya algo más individualizado, pues sí, de hecho, las mismas guías nos dicen a partir de enfermedad renal etapa 3, lo ideal sí ya es acudir a consulta con un nutriólogo especialista en enfermedad renal, porque pues ya en este caso las indicaciones sí son más precisas y más específicas de acuerdo a cada paciente, ¿no? Ahorita lo que dijimos fue de manera general. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Dice Edgar Rojas, buena noche.
desde Guatemala. ¿Qué hago para bajar el fósforo? Bueno, Edgar, comentábamos hace un ratito que el fósforo, principalmente, hay que evaluar cómo está tu dieta. Ujú. Entonces, en consulta, ¿qué es lo que hago yo? Pues les pregunto al paciente, en primero, un recordatorio de 24 horas de qué desayunó, qué comió y qué cenó el día anterior a la consulta. Ajá. Y también hacemos una entrevista, en este caso, de lo que se consume de manera habitual. De los 7 días de la semana, ¿cuántos días consume verduras? De los 7 días de la semana, ¿cuántos días consume frutas? De los 7 días de la semana, ¿cuántos días consume carnes rojas? De los 7 días de la semana, ¿cuántos días consume carnes blancas? ¿Cuántos días tortillas, refrescos, jugos, frijoles, lentejas, etcétera? Y esto nos va a dar un panorama, Edgar, de qué puede ser lo que esté elevando tu fósforo en cuestión de alimentación. Por ejemplo, que tú me dijeras, ¿sabes qué? No consumo frijoles porque pues me han dicho que tiene mucho fósforo, no consumo casi carne porque sé que también tiene fósforo, de vez en cuando llego a consumirme un refresco, eh, también llego a consumir fuera de casa o es común que coma fuera de casa, etcétera. Entonces, toda esa evaluación podemos ir viendo qué es lo que sería, en este caso, a ti, Edgar, en específico, que te está subiendo el fósforo. Entonces, en primer lugar, yo te aconsejaría para bajar el fósforo, como decía, evitar productos procesados, si es que lo estás consumiendo, en cuestión de la parte de nutrición. En cuestión de la parte médica, pues precisamente los médicos, en este caso, el médico tratante o tu nefrólogo, podría darte algún quelante de fósforo, que es un medicamento que, en este caso, por así decirlo, atrapa el fósforo y lo ayuda a que no se absorba y se elimine. Pero eso ya es meramente con tu médico, pero de manera nutricional, que es la parte que a mí me compete, pues evalúa qué es lo que estás consumiendo, sobre todo si estás consumiendo productos procesados, y quítalos de tu dieta para que así no tengas esos productos que se absorben al 100% y que por lo regular, en cuestión de dieta, son los que causan que el fósforo se eleve. Dice Anita, de sus estrategias que ella hace para, pues, mantener sus niveles normales o estar estable, como nos comenta. Dice, yo primero lo cozo, luego lo guiso con un poquito de aceite de oliva, cebolla, chile poblano y queda buenísimo. Sí, precisamente eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, Anita, nos dice, ¿no? Ella, de cierta manera, cose el pescadito para disminuir lo que llega a tener, que estos que ella me comenta, pues, como decíamos, son pescados seguros que se pueden consumir en la enfermedad renal. Ya el punto de la cantidad depende, decíamos, de cada persona, y aquí nos dice ella, lo cose y ya luego lo guisa con aceitito, que decíamos dentro de las grasas que ahorita comentábamos, o aceites que decíamos que son buenos, pues decíamos precisamente el de oliva, y ya con su cebollita, su chilito poblano, y pues es un platillo que ella lo ha adaptado. Eso es lo que normalmente uno tiene que ir haciendo, adaptar nuestras comidas para que no sepa rico, pero que también mantenga nuestros niveles estables. Muchas gracias, bendiciones. Igualmente, Edgar, espero haberte respondido tu pregunta y pues te desea evitar productos procesados y en dado caso que no baje, pues también tu médico verá la necesidad a lo mejor de llegarte a recetar algún quelante. Eso sí, normalmente los quelantes de fósforo, los médicos los recetan precisamente con los alimentos. ¿Por qué? Porque yo precisamente lo que quiero es que lo que yo comí, el quelante lo atrape y lo elimine. Si yo mi quelante, digamos, me lo recetaron y no me lo tomé, que digan, comí y no me lo tomé en ese momento y decir, ah, chin, se me olvidó la pastilla para el fósforo, me la voy a tomar ahorita. Ya no nos va a funcionar. El punto precisamente de consumirlo con los alimentos es que ese quelante atrape ese fósforo que yo estoy consumiendo. Si lo como después, si tomo mi medicamento antes o después de haber consumido el alimento, pues no lo estaría actuando sobre el alimento, ¿no? Almita dice,
Hola, ¿los frijoles son buenos o malos en enfermedad renal etapa 4? Volvemos a lo mismo, Alma. Comentábamos que productos naturales, por lo regular, no son malos. Ajá. Salvo que los niveles sí ya estén, por ejemplo, el potasio, como decíamos, en un rango moderado a grave. Ajá. Entonces, si en tu caso, que estás en etapa 4, tu fósforo está normal, tu potasio está normal, los frijoles sin problema. Realmente, de hecho, eso, los frijolitos que nos aportan nos van a dar fibra y la fibra, como decíamos, pues nos va a ayudar también a que uno pueda hacer del baño. Y comentábamos que una de las situaciones por las que también se llegan a elevar las toxinas es porque los pacientes tienen estreñimiento y muchas veces llegan a tener estreñimiento hasta por este tipo de restricciones innecesarias en la dieta. Ajá. Entonces, si tus niveles están normales, adelante. Y si queremos todavía consumirlos de manera más segura, pues comentábamos en la plática pasada que podemos remojarlos. Ajá. Esa es la ventaja también de los alimentos naturales, que los alimentos naturales, aparte de que no se absorbe al 100% el potasio o fósforo que tienen, también se puede eliminar parte de eso que tiene. Ajá. Como a través de las técnicas de preparación de alimentos, decíamos, el remojo, la doble cocción o la congelación, que en algunas ocasiones hay personas que le llaman dializado de los alimentos, ¿no? Si yo tengo, mis niveles ya pegándole a lo alto, por ejemplo, que tenga mi potasio en 5.3, pues a lo mejor sí me conviene realizar este tipo de procedimientos, el remojo para quitarle y que así, pues, mis niveles no se sigan elevando, pero de manera general, pues no, los frijolitos, al contrario, todo lo que es alimentos naturales y sobre todo aquellos que son muy ricos en fibra, pues son muy buenos para nuestra salud. Ujú. Dice: "Todo está normal, nomás la creatinina alta, pero no me siento mal de nada". Sí, aquí precisamente eso, cuando la enfermedad ya está en etapas avanzadas, muchas veces ya no se busca recuperar la función o la creatinina puede mantenerse, por ejemplo, en tu caso, en 2.7 por mucho tiempo, pero el punto es que lo demás no suba, que tu potasio esté bien, que tu fósforo esté bien, tu creatinina, esté, que diga tu urea en rangos estables y demás para que, eh, no te cause daño como tal. Ujú. Y dice Anita: "Yo como frijoles, pero le hago la técnica del remojo de 24 horas, cambio el agua, luego los cozo 3 veces, al primer hervor les tiro el agua, lo hago 3 veces, así como ujú". Exacto, por ejemplo, en este caso, Anita, nos comentaba que, ella está en la etapa 5. Ahí sí ya es más fácil que estos minerales se lleguen a subir y así como ella lo hace, pues le ayuda a que no se eleve. Y si nos damos cuenta, a pesar de estar en la enfermedad, en la etapa de enfermedad 5 sin un tratamiento sustitutivo, pues aún así los consume, pero haciéndole estas técnicas para disminuir, porque pues sí la función ya está muy disminuida del riñoncito y, como nos comentaba, sus niveles están estables. Ajá. De nada, Alma. Espero haber respondido bien a tu pregunta y que no te queden dudas. Bueno, pues entonces ya resolvimos todas las preguntas que surgieron, en este caso de nuestro live pasado. Espero haberlas respondido todas, que no les queden algunas dudas. De todos modos, pues vamos a seguir por aquí dando algunas pequeñas pláticas también futuras. Y pues me dio mucho gusto que se hayan conectado. Espero que estén muy bien, que pasen una buena noche, un buen fin de semana y pues aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias.